No cambies, amate tal cual eres. Punto. No persigas el éxito por él solo, y sí mismo, el éxito es un acompañamiento, como el arroz acompaña al pescado. Los cambios suceden sí, pues, suceden. De nada sirve ponerse ansioso para que sucedan, y desperdiciar el momento presente, el aquí, el ahora, y lo que viene. Ponerle ansiedad a los cambios, los entorpece y los retrasa y hasta, los cohíbe, a veces. Por ello, ocúpate de tus asuntos diarios. Un día es mucho, y nunca más se repite. Al día siguiente todo ya es distinto. Ocúpate de tus quehaceres, y date cuenta lo absurdo que es añadirle ansiedad a lo que hacemos. Con suavidad, aunque nos presionen desde afuera, solo podemos hacer lo que podemos hacer, ni más ni menos. Sácate esas falsas expectativas que obnubilan tu manera de gozar y experienciar cada segundo de la vida, y no olvides llenarte los pulmones de alma y aire y suspirar cuando hay un intruso latente de ansiedad presente. Un cambio sano y saludable aflora espontáneamente. Nos prometen cambios en la vida, como si supiéramos quiénes somos a ciencia exacta, y quiénes no somos también a ciencia exacta. Cada persona es un caso particular, y la misma premisa o fundamento y método y sistema no se puede aplicar a todos por igual. Según el autor Thomas Merton, en su libro Semillas de Contemplación, cada ser humano es único e irrepetible, lo mismo las cosas creadas, no hay un árbol igual a otro, ya sea en forma estática y esencial, como en forma dinámica cambiando a través del tiempo, ya sea el primer árbol pertenece a otro tiempo, y el segundo a un tiempo posterior o anterior, con otras circunstancias y contexto. ¿Es posible hacer cambios más profundos en nuestra vida? Si fuera posible hacer un cambio profundo en nuestras vidas, tendría la vida en sí misma llevarnos por un sendero de cambio más profundo. Los neurocientistas, algunos de ellos dicen que el yo, en cuanto self, es una percepción de sí mismo superficial de nosotros mismos. Yo, o mejor dicho, o declarado, la palabra yo, primero que nada es una sílaba, que suena, que le rodea por así decirlo un contexto mágico, en donde uno se imagina a sí mismo como un yo, que es, persona. Y, cuando atacan nuestro yo, ya sea verbalmente o por medio de una imagen, lo que se siente herido o atacado o amenazado, es esa imagen de nosotros mismos, que tenemos miedo a perder, y que protegemos a toda costa, para protegernos a nosotros mismos, de la destrucción, de la pérdida, y de la muerte. Pero, somos eso, unas personas miedosas que tienen miedo a perder la imagen de sí mismos. Claro, yo cuido mi imagen y me hago respetar, pero si hay que hacer tanto caso a lo que nos dicen, y si hay que hacer más encima tanto caso a las palabras en sí mismas, en cuanto conceptos con un significado que ni siquiera nosotros, la naturaleza y la vida y Dios le puso, simplemente un significado, impuesto por cada cultura particular a cada sociedad. Caemos entonces, en la trampa de las palabras, a quienes les damos y les atribuimos tanto poder, que hacen lo que quieren con nosotros, ya sea, subirnos el ánimo, bajarlo, y hasta causarnos una desilusión amorosa, y en casos graves y extremos, anorexia y suicidio, etc., y todos por unas palabritas, como si la palabra fuera en sí misma, Dios. Y los grandes místicos de Oriente y Occidente, dicen que Dios no es un concepto, Dios no tiene nombre, ni lo podemos nombrar, ni es una idea, ni es nada que nuestra inteligencia humana pueda abarcar, o decir. Pero aún así está con nosotros, y nos envuelve como nos envuelve la luz del día cuando caminamos fuera de nuestros hogares. Y, como agregado, un contexto biológico. Es curioso que un deportista en un trance deportivo, o alguien que entra en pánico de miedo y exceso de catecolaminas, vale decir, adrenalina y glucocorticoides, cambie de inmediato su noción de sí mismo, y su noción de yo ego. Ya que el exceso de hormonas del estrés durante un miedo, o sensación de peligro inminente, o simplemente un trance deportivo placentero de carácter placentero bajo el efecto de las hormonas del placer y endorfinas, provoca generalmente que la noción de yo desaparezca, y se debilite o se inhiba la parte racional lógico-lingüístico. Ya que el lenguaje, como muchos ya saben, es una punta del iceberg. El lenguaje es algo bastante nuevo en nuestra historia genética evolutiva a través de la historia de miles de años. Es por ello que es imposible ser totalmente racionales todo el día, porque nuestras hormonas e instintos, que cumplen una función biológica, y buena, sin lugar a dudas, a lo largo del día y la noche, suprimen la actividad racional, para desplazarse a actividades biológicas instintivas, bioquímicas, y además nuestros sistemas endocrino, inmunológico, respiratorio y circulatorio, y excretor, influyen directa o indirectamente, nuestra conducta y comportamiento, y es tan complejo este aparataje biológico, que es impredecible e imposible, controlar conscientemente y racionalmente todo ello, como si se tratara la vida de andar concentrados, atentos y autocontrolados.
Vale mencionar las infecciones virales y bacteriales, hongos o protozoos y hasta gusanos en los intestinos, que hacen entrar en pánico al cuerpo, a veces hasta el extremo de producir una intoxicación biológica, alergias, malestar emocional, fatiga e irritabilidad, y en casos extremos una neurosis, una histeria, y finalmente una psicosis o depresión y estrés traumático. ¿Con qué derecho culpar a un psicópata, o un loco, o alguien que sufre de sífilis u otra enfermedad mental asociada a infecciones, si el causante es un microorganismo unicelular, o un virus o un protozoo? Por ello, las leyes humanas, si no abarcan estos puntos, meramente biológicos, cometen un error ante el entendimiento del ser humano, como ente biológico, más que un animal racional. Es imposible un cambio si se pretende con cartelitos, charlas, propaganda y publicidad, o con drogas como el Ritalin u otras drogas a los niños para obligarlos por la fuerza y la violencia a manipular su comportamiento, o llevando a la población a la ignorancia, o fabricando sistemas educativos en donde lo que se busca es aceptar el conocimiento heredado pasivamente, sin cuestionarlo, sin analizarlo, sin escuchar otros puntos de vista, sin hacerse preguntas, sin alzar la voz y preguntarle al profesor sin ningún miedo al que dirán, la duda que se tiene, o manifestándosele la inquietud que tiene, o intercambiar pareceres, buscando punto de intercambio. Y, si no se fomenta la resiliencia o capacidad de adaptación a situaciones difíciles con flexibilidad y elasticidad y plasticidad, y la comunicación asertiva, vale decir, poner en común, algo que es tuyo y mío, que es de los dos, que nos sirve de canal de comunicación honesta y transparente, simpática y también a veces empática, y así despertar la sensibilidad, el sentimiento y la emoción, porque todo acto o acción humana si posee sentimiento y emoción, nos convierte en humanidad, y la comunicación verbal si posee emoción y sentimiento, y no rechaza ni censura la emoción y el sentimiento, tiene el poder de redimir el núcleo problemático de la historia humana, que es una enfermedad del amor y la libertad, con todos los miedos que ésta conlleva. El ser humano, por su anemia emocional y espiritual, y su pobreza corporal, busca esa felicidad prometida, ese paraíso perdido, en sus propias ideas, como si las ideas poseyeran el poder de devolvernos el amor, cuando el amor es simplemente un abrazo, un apretón de manos, un beso. El amor es la alegría de ver sonreír a alguien cuando le extendemos la mano horizontalmente. El amor es una cuestión de piel, pero no es un sensacionalismo morboso, que busca el placer por el placer, y pierde de vista el sentido de la vida, hacia donde apunta todo, y la naturaleza siempre apunta hacia el sol, la humanidad religiosa al Dios Redentor. Además, ningún cambio es inmediato, si eso es lo que uno busca, cambios inmediatos, si pensamos que el doctor, o el psicólogo o el psiquiatra, o el profesor, o el político, o el taxista, etc., nos van a abrir los ojos, pues los cambios no suceden por la violencia. Y si hacemos cambios por la violencia, pues, muy bien, hicimos una revolución, pero quedamos atrapados y encarcelados y traumados como una mala impresión de la vida, al valor legítimo de la vida, que no es poner la vida contra la vida. Todo cambio auténtico y legítimo, sucede desde abajo para arriba, no de arriba hacia abajo. En otras palabras, es egoísta e implica nuestro instinto de dominio, el querer cambiar a los demás, ya que a los demás no se los puede cambiar, y a nadie le gusta que lo cambien, y si le gusta que lo cambien, es quizás porque, o le mintieron o le ocultaron muchas verdades, o lo convirtieron por medio de la persuasión y la manipulación oratoria y seductora, ya sea con chantaje emocional y barra o la amenaza convirtiéndolo en un devoto, fanático, como hicieron con muchos soldados nazis, que eran apenas adolescentes durante la Segunda Guerra Mundial. No es responsabilidad de nadie cambiar a los demás, de imponer o inculturizar valores, o peor, antivalores. Pero sí, es responsabilidad respetar mi libertad, y la libertad del otro, o la tuya, ya que, cuando hay libertad, nace la confianza en el sentido de la vida, en los demás, desaparece la paranoia colectiva, y se afianzan los núcleos de las familias. Y si todos apuntan hacia el sol, es porque, lo llevamos adentro. Y, si es responsabilidad valorar la identidad de cada cual en su identidad única e irrepetible. Es como una flor que nace en su semilla con la imagen de ser flor, si la arrancamos de raíz la matamos, si le quitamos uno o varios pétalos, destruimos lo que pretendía expresar con todo su color y su fragancia, y le quitamos el derecho a renacer, ella que espera su polinización, su fruto, y su muerte, para que sus semillas vuelvan a la tierra, y vuelvan a nacer y dar noticia de todo su esplendor. Además, si es mi egoísmo querer cambiarte, tarde o temprano, voy a entrar en pugna con el egoísmo del otro o el tuyo.
El egoísmo hay que dejarlo tranquilo, no lo podemos matar, y si tratáramos de hacer ello, cometeríamos suicidio. El egoísmo mental es una manifestación del egoísmo biológico que busca proteger el orden y equilibrio biológico de cada célula de nuestro cuerpo y nuestros órganos. Es como la fábula del león y la espina. El león se clavó una espina en la pata, y rugía, y todos le temían. Fue cuando un hombre valiente sin miedo se atrevió a acercarse al león. El león no lo atacó, y le mostró al hombre valiente sin miedo su espina en la pata. El hombre se la sacó con cuidado, y al león se le calmó el dolor. Tiempo después, este hombre valiente sin miedo, es atrapado y apresado, y lo obligan a vivir como gladiador y esclavo. Un día en el Coliseo romano, este hombre estaba a punto de morir y ser devorado por las bestias y asesinado por los otros gladiadores. Pero entre ellos estaba el león a quien este hombre le había quitado la espina. Al verlo lo reconoció, lo defendió, le salvó la vida, espantó al César y a la tribuna, y le devolvió la libertad a este hombre valiente sin miedo. Por ello, al egoísmo hay que dejarlo tranquilo, ceder con él, que tiene su razón de ser, y no hace más que despertar síntomas de un dolor, al igual que el león su espina en la pata. Considerando que el cuerpo humano, desde un mirada bioquímica y física del movimiento corporal, es muy complejo, más de lo que uno se imagina, incluso para el doctor científico, ejercer un cambio, es deseo de dominio nacido de un, yo que sé, puede ser un ideal, una creencia errática, una equivocación de sí mismo, o un malentendido con el afecto y el amor. Cuerpo humano es de una infinita alquimia de lo que, yo que sé, hormonas, neutropéptidos, pH sanguíneo, acidosis o alcalinosis, nivel de ion positivo hidrógeno, nivel de oxígeno en la sangre, la calidad del agua potable, los contaminantes en el aire, de si uno durmió bien la noche anterior, o si se infectó con un virus o un hongo, o padece un mal en el estómago y en la flora intestinal, etc. Y una caricatura de la humanidad, es como si el ser humano se preocupara, o mejor dicho, ocupara solamente de su cabeza y de nada más, de lo que la cabeza piensa y siente, y sus pies, y sus manos, y su ombligo, y su abdomen, y qué decir del hígado. Pues, profundamente del hígado, ahora cada vez se toma más conciencia, que el higiene, drenaje y limpieza hepático, puede curar trastornos nerviosos, mentales, y hasta cánceres. El hígado es un órgano salvavidas, es además un órgano quizás el único que se puede regenerar más rápido que otros órganos que apenas tienen capacidad de regeneración. El hígado es un verdadero laboratorio bioquímico, que cumple la función de regular hormonas, fabricar enzimas, y transformar enzimas en otras enzimas. Es el hígado el que metaboliza todas esas pastillas que consume el hombre actual, benzodiazepinas, antihistamínicos, paracetamol, antibióticos, y muchos más, además del malentendido con el alcohol, que termina enfermando el hígado, causando diabetes, cáncer, demencia, cirrosis, acidez, desmineralización, deshidratación, muerte de glóbulos rojos y blancos, muerte de neuronas, depresión, disminución del placer sexual y vital, y en las últimas delirium tremens, e incapacidad del cuerpo de asimilar nutrientes. Un buen químico va a decir que el etanol, que es el alcohol del vino y el whisky etc., además de ser altamente inflamable e irritante y aportar cada gramo 8 calorías, es un disolvente de grasas o lípidos. A largo plazo eso en el cerebro produce cortocircuitos dañando el tejido graso del cerebro, que actúa como aislante entre neurona y neurona, axones y dendritas. Por ello, es como absurdo consumir bebidas alcohólicas, y pretender curar la depresión con omega 3, si se hace al mismo tiempo y con ese fin. En el libro La salud en tus manos, de la editorial Urano, del autor y médico, Dr. Jack Soltanov, dice que pudo curar una ceguera visual en donde el nervio óptico se estaba degenerando. Todos los doctores ortodoxos le dijeron al paciente que se iba a quedar ciego. El doctor Jack Soltanov lo puso en terapia, le limpió el hígado, con frutas, verduras, y alimentos desintoxicantes, le prohibió el azúcar o sacarosa, la sal, las carnes y los lácteos, el café y el té y el alcohol, y al cabo de un tiempo volvió a recuperar completamente la visión. Se sabe que el hígado cumple una función en la regeneración del sistema nervioso porque tiene que ver con la síntesis de mielina y ácidos grasos que protegen las membranas lipídicas de las neuronas, y además, en la prevención y cura del cáncer. El hígado y además procesa desechos para su eliminación. Alimentos en la lista que cumplen el rol de limpiar el hígado. Está la alcachofa o alcaucil, el limón y cítricos, la remolacha, la zanahoria, la manzana, el boldo, repollo, cebollas, cebollín, brócoli, algas, cochayuyo, kelp, dulce, soya y sus derivados, lecitina de soya, fosfatidilcolina y fosfatidilinositol, vitaminas que limpian y deshacen el colesterol y grasas.
Y, volviendo al tema anterior, de que los cambios no suceden por la violencia, implica la complejidad del cuerpo humano, que sin abusar del término, yo no soy un yo mental independiente del cuerpo, yo soy un cuerpo, que implica todos sus miembros, y los cambios legítimos jamás se logran a partir de un deseo o emoción dañina, sentimiento, como es la envidia, el celo, la vanagloria, o el amor a sí mismo, cuando es simplemente narcisismo, a no ser que, si se da el caso, seamos capaces de integrar lo negativo, y brindarle un sentido positivo. Es tan complicado el tema, que uno llega a pensar que es ridículo empujar la gran roca, sino, girar en otra dirección, y poner la mirada al sol, como lo hace toda la naturaleza, por ejemplo el girasol o la flor de maravilla, y muchas flores, y las abejas que viven y funcionan en función del sol, y se orientan geométricamente por el sol, cuando van a polinizar y llenarse de polen, hacia la colmena. Estimo, que eso de vivir para querer cambiar el mundo, es una pérdida de tiempo, y refleja el descontento que tiene uno consigo mismo, que como no sabe soportarse a sí mismo, ni tiene la curiosidad de descubrir su verdadera identidad, no es a que inculturiza la propaganda, en forma de antivalores, y además contenerse a sí mismo, para no desbocar a los otros que no se merecen una sobrecarga emocional, y finalmente, pretender por su instinto de dominio, controlar a los demás, para terminar, y como dijo alguien, en vez de alfombrar todo el mundo para que no tropieces, ponte unas sandalias y camina, y si uno quiere cambiar, cambia tú, pero no esperes cambiar a los demás, ya que comprenderse a sí mismo es difícil. ¿Te imaginas lo difícil que es comprender a los demás? Quiero citar un pasaje de la biografía de Antoni de Mello que dice al final, relatada por el escritor Carlos G. Hayes, no cambiéis, el deseo de cambiar es enemigo del amor. No os cambiéis a vosotros mismos, amaos a vosotros mismos tal como sois. No hagáis cambiar a los demás, amad a todos tal como son. No intentéis cambiar el mundo está en manos de Dios, y Él lo sabe. Y si lo hacéis así, todo cambiará maravillosamente a su tiempo y a su manera. Dejaos llevar por la corriente de la vida, ligeros de equipaje. Fin. Este texto escrito, redactado y pensado por Beltrán Molina Cazorla, reproducido por tecnologías de voz sintética y speak en base a algunas fuentes bibliográficas. Semillas de contemplación, autor Thomas Merton, traducción de José María Valverde. La salud en tus manos, ediciones Urano, autor Jack Soltanov. Ligero de equipaje, Carlos G. Valles. Despertar, charlas sobre la espiritualidad del sacerdote jesuita Antoni de Mello.